Buenos días, damos un cálido saludo a nuestra audiencia aquí en Uno para Todos, el programa del defensor del televidente de este canal. Soy Mario Morales y este es el espacio de todos los televidentes que nos ayudan a construir con sus mensajes un mejor canal. Con su participación podemos aspirar a tener una mejor televisión. Nos pueden escribir a nuestra página web www.canal1.com.co o al correo defensor@canal1.com.co. Todas sus sugerencias serán bien recibidas. Reiteramos nuestra bienvenida a su casa y a su tribuna. La televisión por años promovió looks, apariencias rígidas y uniformes en sus talentos. A veces esa homogeneidad en las estéticas terminó en estereotipos. A veces se distanció de la naturalidad y de la manera de narrarse de quien presenta. Esa construcción formal no es de menor importancia. Tiene que ver no solo con la identidad que acompaña a cada persona que la representa, sino también a sus audiencias, a su origen y a sus raíces. Por eso mismo, hoy hablaremos del necesario diálogo a la hora de conversar de estilos, de producción y de reivindicación del yo frente a las cámaras. Para hablar de este tema, que es clave e interesante en esta forma evolutiva que tiene la televisión tradicional, nos acompaña Mabel Lara. Mario, ¿qué tal? Hola, Mabel, ¿cómo estás? Qué gusto estar aquí. De igual manera para nosotros. Muchas gracias. 7 Indias Catalina. Ya 7 Indias ¿Cierto? Catalinas. Habrá que instaurar el premio superior. Yo creo que cuando me muera. ¿Cierto? Iba a ser póstumo. Pero muy merecido. Gracias, Mario. Gracias, Muchas gracias por acompañarnos acá y en las noticias del fin de semana. Y también está con nosotros Antonio Morales, cronista, libretista y periodista independiente, también muy conocido por todos nosotros. Antonio. Hola Mario Morales, ¿cómo le va? Muy bien. Morales. No, estamos en familia. En familia, sí. Bienvenido, Antonio. Muchas También gracias. estará con nosotros Margarita Ortega, periodista y presentadora de Noticias CMI más adelante. Bien, entremos en materia. Veamos de qué se trata esto que queremos conversar y que han propuesto nuestros televidentes a través de nuestros canales. Mario, muy buenos días y nos encontramos desde las calles conociendo los puntos de vista de nuestros televidentes con relación al tema que nos planteamos esta mañana. ¿Deberían los medios de comunicación permitirles más libertad a los presentadores de estar con su propio estilo y mantener su propia esencia ante las cámaras? Por supuesto que sí, ya que esto nos permitiría reducir un poco el nivel de inequidad sociocultural que existe, puesto que nosotros siempre hemos visto que tenemos como impuestos ciertos estereotipos y ya estos vienen desde un eurocentrismo programado, ¿no? Nosotros podemos ver que siempre tienen que ser monos, caribonitos, de ojos verdes. Hay muy pocos que son afrodescendientes, ¿no? O cuando han visto a alguien de raza indígena, campesina, que estén presentando noticias. Entonces creo que sí sería bueno que se le diera más diversidad a los presentadores. Considero que Colombia es un país demasiado diverso y ante las cámaras simplemente vemos el mismo estereotipo de mujer, el mismo estereotipo de hombre, que tiene que ser el más arreglado, el más rubio, el más... Y pues, o sea, sí se le corta cierta parte de diversidad a Colombia. O sea, están mostrando simplemente lo que se ve en otros países. No se ve en sí como la cultura colombiana, sí los rasgos colombianos, los rasgos indígenas, afros. Hubo entonces un estándar eficiente, pero que no fue discutido y que fue adoptado por las televisiones de casi todo el mundo, particularmente por la televisión latinoamericana. ¿Tú cómo te sentiste, sobre todo en los arranques, con ese estándar que no es tan nuestro, que no es tan latinoamericano? Es que a mí no me tocaron presentadoras como yo. Sí. O nunca tuve un referente y yo recuerdo mucho de niña cómo compartíamos esta experiencia con algunas amigas. Nuestras muñecas eran Barbies monas y rubias y entonces nosotras queríamos ser un poco eso, o es que no éramos bonitas porque no pertenecíamos a ese mundo de representatividad. Y eso pasa mucho con las niñas, Mario. Entonces pues vimos a una Ilia Calderón que digamos fue la que abrió un poco este panorama de presentadoras, pero si nos vamos un poquito más atrás, la negra grande de Colombia era la que hacía, digamos, la que se parecía a mí. ¿Y qué papeles desarrollaba? La empleada de la casa, la que atendía los tintos, o la esclava, maltratada. Entonces, a mí me tocó difícil, duro, adaptarme. Y desde cosas muy sencillas, cuando yo empecé a salir en televisión, por ejemplo, que ya estaba frente a las cámaras, a mí me llenaban de maquillaje, pero me llenaban y me veía medio blanca. Para blanquear. Claro, porque no había productos para mi piel, fíjate. Y ya venía con esto además, para nosotros también el tema del pelo, que lo hemos conversado fuera de cámaras. El tema del pelo para nosotros es un tema sociológico de blanqueamiento para muchas de nuestras mujeres. Antonio, como director de informativos, pero también frente a cámaras, ¿cómo ve este fenómeno desde el otro lado? Pues yo creo que eso obedece, como todo en la vida, a un proceso y un contexto histórico, pues de colonización, de esclavitud,
de preponderancia de una idea única, de preponderancia de una cultura y de subculturalizar a los demás sectores de la población colombiana. Evidentemente, en los últimos años y específicamente después de la Constitución del 91, pues se dieron una serie de cambios en ese sentido, cambios muchas veces en el papel, pero que tuvieron alguna influencia en los estereotipos y en los prototipos de los presentadores de televisión. Yo tengo personalmente solo experiencias múltiples, es decir, cuando dirigía un noticiero que se llamaba AMPM, noticiero del fin de semana, creo que quizás antes de eso, antes de Ilia me parece, sí, la presentadora de deportes, pero Así bueno, es. ya por lo menos era deportes, Sí, sí, sí. Aura Serna Así es. era afrodescendiente, ¿no es Sí. cierto? Y en un momento dado, a mí se me ocurrió, perversamente, para molestar a algunos sectores refractarios a la democracia y a la ampliación de la democracia, y bueno, pues entonces voy a poner también a un indígena. Y estuvimos en negociaciones con un indígena que luego fue senador, Jesús Piñacue, además que es un tipo muy bello, muy bien plantado, guapo. y no llegamos a un acuerdo y se frustró, pero el propósito era ese, el propósito es, y sigue siendo, es decir, yo creo en la ampliación de la democracia informativa. Y si la imagen, la representación, el yo, que hablamos, que generalmente es ego, eso es otra discusión, es unilineal y no tiene la diversidad necesaria del pueblo colombiano, sustancialmente mestizo y indígena y afro, pues no hay ampliación de la democracia informativa, para no hablar de lo que hay detrás. Es decir, el hecho de que Mabel presente las noticias tiene una significación informativa, es una información además que se le está dando a la gente diciéndole, mire, es que aquí no solamente están los rubios y las rubias o los estereotipos de las reinas, sino que hay gente de carne y hueso que es profesional y que significa una cosa frente a la pantalla. Es una noticia, es que tú estés, y es una noticia de todos los días, de todos los fines de semana. Y que es un proceso, Mabel, porque además quisiera preguntarte cómo es la conversación con la gente cuando te la encuentras fuera de cámaras y que te ven como representante, como indicio, como señal, como faro, particularmente en los últimos tiempos cuando decidiste plantarte frente a la cámara como tú eres, con tu identidad. Yo siempre he tenido una relación muy cercana con la gente, con los televidentes y con la audiencia. Yo no puedo decir que antes era de una manera, ahora de otra forma. Creo que ha sido muy bien recibido. Yo pensé que iba a generar un poquito más de roncha y de resistencia, pero también siento que el mundo ha cambiado y que la globalización nos ha permitido ver otras formas de ser o compartir otros cánones de belleza que rompen los estereotipos. Fíjate, por ejemplo, lo que pasa en Europa, lo que pasa en España, hay muchas mujeres como yo. En Estados Unidos, pues ni qué decir, hay muchas mujeres como yo. Entonces yo creo que eso ha permitido que la gente acepte mucho más. Y también creo que un discurso que desde la imagen se está dejando claramente en un noticiero como el que tenemos aquí, que es Noticias 1. Noticias 1 no es un noticiero común y corriente, es un noticiero, si se quiere, rebelde. Es un noticiero investigativo, que da línea. Y pues sin pensarlo con Cecilia, lo que hicimos fue, Cecilia, estoy cansada, no me quiero cepillar el pelo hoy, no me quiero, déjame salir así, le pareció fantástico. Y creo que la naturalidad la gente la ha agradecido mucho. A propósito de los televidentes, veamos qué tienen para preguntar. Buenos días, mi nombre es Felipe Parra. La pregunta para el defensor televidente es la siguiente. Quisiera saber cuál es la razón por la cual los medios de comunicación, en especial la televisión, buscan mantener los estereotipos en sus talentos. En vez de acercar al televidente al presentador, buscan más bien como distanciarlo al crear un imaginario de superioridad. Muy bien, dialoguemos esa respuesta porque esa respuesta es interesante. ¿Por qué existe esa preeminencia? Si no es terquedad de los medios de mantener ese paradigma que ha sido superado en tantas culturas. ¿Es que rentable? ¿Por qué? Pues tal vez porque finalmente la pantalla es aspiracional, ¿no? Y tal vez esa distancia puede funcionar para algunos, sin embargo yo creo que eso ya está mandado a recoger, Mario. Yo creo que entre más cercano lo sienta uno el televidente, más transparente con su trabajo, más responsable con la información, yo creo que las audiencias lo agradecen mucho. Y si usted me pregunta si estos pasados reconocimientos a qué se deben, yo creo que a eso, que es una persona de carne y hueso que le está contando a la gente, oiga, esto le acaba de pasar, o lo puede afectar. Es así de sencillo. Y ya la gente, como dice Antonio Llano, traga entero. Muy bien, Toño. Mira, yo creo que hubo una influencia. Yo recuerdo la televisión como yo soy el Cuchito, tengo derecho a recordar más, de hace 40 o 50 años, y eso no era tan evidente. Es decir, la blanquización de la presentación. Y me da la impresión
de que fue una herencia de alguna manera maldita de la publicidad, porque fue la publicidad con un contenido comercial e ideológico, desde luego, y político muchas veces, quien impuso el modelo del estereotipo rubio, del estereotipo blanco, caucásico, ¿no es cierto? Siento que después, como eso funcionaba en términos comerciales, por problemas de arribismo general, de desinformación y de deseducación y de sublimación de la gente que creía pues que los conquistadores blancos eran chéveres cuando eran unos asesinos, por ejemplo, se tradujo en la presentación de las noticias. Y empezaron a buscar, evidentemente, presentadoras y presentadores que obedecieran al modelo de la publicidad. Es decir, que pudieran vender. Es decir, más que informar, bueno, se vende información de alguna manera, pero el sustento de un noticiero, por ejemplo, es informar, no vender. Que venda, pues, porque tiene que permanecer. Entonces pienso que es una herencia, dije maldita, tal vez exageré, perversa de la publicidad y del macrocosmos terrible de la comercialización de la figura humana, con propósito, sobre todo femenina. Y femenina, desde luego, Sobre muchísimo todo. más, desde luego, con el propósito de vender a través del cuerpo, o de la cara, o de la imagen. Por ahí puede ser, ¿no? Muy bien, le preguntamos a Margarita Ortega si ha percibido ese tipo de restricciones o impedimentos en los medios al momento de reflejar la identidad de los presentadores. No, nunca. Nunca, porque justamente yo reconozco que existen esos lineamientos que le permiten al espectador, a la audiencia, entender los códigos desde donde yo estoy siendo el canal de comunicación, la voz que transmite la información de todos mis compañeros reporteros, periodistas dentro del medio masivo, y por tanto esos lineamientos hacen parte de toda esa narrativa. Como yo soy contadora de historias, estoy contando esta historia desde esa perspectiva. Por eso no hay nada que yo sienta que me está encasillando o que me está cohesionando, que me está cohibiendo. Bien, Mabel, retomemos esta parte al interior de los medios. ¿Existe el debate al interior de los medios? ¿Fuera de cámaras estos cuestionamientos se dan o los asumimos como reglas hechas que hay que seguir? Son reglas hechas. Yo creo que pues este debate no se da. No, eso no se da, Mario. La verdad es que yo no puedo señalar a tal o cual cadena televisiva, ni siquiera mi antigua casa periodística, que me exigían verme de tal manera. Sin embargo, ingresar a los medios tradicionales, pues uno tiene que cumplir con el estereotipo, verse de determinada manera. A mí me sorprende, por ejemplo, que las comunidades indígenas o las mismas comunidades negras no me ven lo suficientemente negra. Fíjate, y que por eso dan como punto a favor que yo esté sentada en el set. Entonces uno termina siendo un poco de nada. Un poco como ni blanca ni negra, sí, una cosa ahí, una mezcla. Pero eso no es lo realmente importante. Yo creo que lo importante es entender que como imagen de un informativo o que estoy en pantalla hay una responsabilidad también con la diversidad de este país. Creo que el camino también ha sido como abrirse espacio y falta muchísimo, claro que falta, pero el debate tiene que darse también desde la publicidad, en donde no pueden existir, la paleta de colores tiene que abrirse. La belleza no es única, no hay una sola forma de belleza o una forma de ser para pertenecer. Y las mujeres sí que vivimos eso en el día a día. Muy bien. Antonio, volviendo sobre este aspecto de la publicidad que de alguna manera se ha enseñoreado, a la par con la influencia estadounidense en la parte tecnológica. Sabemos que estamos hechos a imagen y semejanza de la televisión estadounidense en lo tecnológico, de allá venimos, ¿verdad? También publicidad y esa, de alguna manera, influencia estadounidense se sigue manteniendo en este tipo de estereotipos y en este tipo de paradigmas. Yo siento que sí, ¿no es cierto? Pero también hay una respuesta, y vuelvo a la ampliación del espectro de lo posible en el trabajo audiovisual, de tantos otros sectores de la realidad mundial, empezando por América Latina, que la gente ya no tiene solamente ese destino único de mirar para el norte, ¿no es cierto? Es decir, pienso que sí, hay que confrontarse con eso, entendiendo una cosa que puede ser muy simple, es decir, que lo único que nos es común a todos, por fortuna, es que somos seres humanos, y que es la condición humana la que tiene un valor, y que lo demás es accesorio. Es decir, no somos iguales porque no somos iguales, porque somos todos mestizos. Yo tengo cara como de yo no sé de qué, como a veces vikingo, a veces judío, pero soy profundamente mestizo, y el mestizaje no solamente es una imagen en el sentido de lo que somos mestizos, sino que es un modo de ser, es un modo de pensar. Y la base, el sustrato fundamental de todo es la condición humana. Negar la diversidad es negar
todo lo que nos hace diferentes y negar que lo único que somos, en lo que sí somos sustancialmente iguales, frente a la publicidad, monos, amarillos, todos los colores, es que somos seres humanos. Y ese respeto, pues es fundamental. Ahora, para terminar, pensar que puede haber un debate sobre el humanismo en la televisión en Colombia, hombre, si ni siquiera lo damos a nivel cotidiano, en las cosas más rudimentarias y elementales de la vida política, pues no lo veo fácil. Muy bien, veamos qué siguen preguntando nuestros televidentes. Mi nombre es Gustavo Andrés Álvarez y mi pregunta para el defensor del televidente es ¿por qué los medios de comunicación se desgastan dando discursos de diversidad y en sus presentadores se sigue viendo lo mismo? Muy bien, en los presentadores y en las narrativas, ¿verdad? Porque los presentadores son un poco el resultado de la manera como se piensan los contenidos y cómo se cuentan los contenidos, ¿no? Claro, pero fíjese que yo creo que sí hay un cambio. Yo siento que no podemos, pues no, podría ser más diversa nuestra televisión local. Pero sí creo que hay una transformación. Yo recuerdo que lo más importante de esta lucha, digamos, de las mujeres es humanizar a quien está allí detrás contando las noticias. Aquí siempre se nos ha dicho como, ustedes tienen que ser objetivos, cuando la realidad es que el periodismo no es objetivo, eso es una mentira y el televidente tiene que entenderlo. Y en esa medida, cuando, digamos, los grandes medios nacionales empiezan, pues estas presentadoras que estaban allí, casi que eran como unas caras bonitas que estaban solamente hablando desde un libreto. Pero por fortuna hoy, como dice Antonio, pues se ha humanizado más este rol. Y es una mujer negra, provinciana, mamá, tal vez, profesional periodista que está allí. Y desde esa orilla le estoy contando una información. También uno se pregunta a veces, ¿sabe? ¿Y qué importa quién está dando la información? Pues lo importante es la información. Claro. Pero yo sí creo que sí importa. Sí, sí importa desde esa perspectiva de la representación y de la identidad, ¿cierto? Siempre y cuando resalte la información con su profesionalismo. Estamos de acuerdo. Con su profesionalismo. Yo creo, Mari y Mabel, que ahí hay otro término que es la homogeneidad, ¿no es cierto? Es decir, y pasa por, yo pienso que le hacen la pepa al asunto cuando hablas de las narrativas que finalmente son ideológicas, es decir, que son trasuntos en los cuales se informa. Volviendo a la homogeneidad, si algo ha tenido, y lo digo de manera hipercrítica, la prensa en general en Colombia, no solamente la televisión, ha sido la capacidad de ejercer dos fuerzas tremendamente negativas. Uno, la invisibilidad y la otra, la manipulación, o sea, y el unanimismo. El hecho de homogenizar a través de ese ego o yo, que es el presentador, obedece también a que hay una narrativa homogenizante, es decir, se ve solamente desde el punto de vista del poder de un régimen constituido que es el que impera y que es el que está ahí y que se elige supuestamente democráticamente, aunque eso hay que debatirlo, pero no es harina de este costal, y se pone una especie de tótem a la hora del té, que simplemente es una traducción visual de la homogenización de la noticia. Es decir, yo te pongo a ti rubia porque tú, o lo que sea, puedes conducir a la gente a que me entiendan este mensaje en el cual estoy ocultando a los indígenas o a los negros, porque no me interesa como sujeto informativo. Hablar claramente de quiénes son, pues yo creo que la audiencia lo sabe, y más la gente que ve Noticias 1 o que ve el Canal 1 y que ve experimentos que se hacen que son mucho más abiertos. Entonces, homogenizar es mentir. Recuerden que nos pueden escribir a nuestro correo electrónico defensor@canal1.com.co con todas sus sugerencias e inquietudes sobre nuestra programación. Ahora veamos esta nueva tribuna acerca de lo que piensan nuestros televidentes sobre el desarrollo de los contenidos aquí en el canal. Considero que es pertinente que los presentadores se muestren como son, puesto que esto ayuda a resignificar mucho de dónde son, de dónde vienen, y ayuda también a desvirtuar un poco esos imaginarios y estigmas sociales que existen sobre diferentes grupos vulnerables. En este caso, digamos, la presentadora Mabel Lara es un claro ejemplo, puesto que ella resignifica la cultura afro. Todos los presentadores tienen el mismo estereotipo y debería haber como más diversidad, porque casi todos son como súper altos, flacos, delgados. Pienso que los medios de comunicación deberían de darle más libertad a sus presentadores, tanto en su forma de vestir, tanto en sus rasgos culturales y demás. Justamente lo que dice el televidente nos da pie para hablar del siguiente tema. Ya hablamos un poco del aspecto étnico-racial y de representatividad regional, pero también hay otras formas de producirse, como se dice en el medio, frente a las pantallas en lo que tiene que ver, por ejemplo, tú hablabas del peinado.
el televidente hablaba de vestuario, ¿verdad? O de apariencia física en determinadas cosas. ¿Cómo ves esos Pues aspectos? ahí yo sí creo que me puedo contradecir, porque yo creo que ahí sí no es importante. Y yo ya sí soy de la vieja escuela en donde el menos ruido posible, menos siempre será más en televisión y más cuando estás desde la información. Porque tú no eres la estrella es la información. Uno puede representar una cantidad de cosas como mujer, todo lo que hemos dicho, pero la información finalmente es lo que se siente la gente a consumir cuando está frente a su televisor. Y en esa medida, pues el atuendo no debe ser tan importante, creo yo. Como los árbitros, entre más desapercibidos, mejor rendimiento. Para mí, menos es más. Sí. Siempre será esa digamos, la frase mía para estar en televisión. Y visto desde la perspectiva de la identidad, no para sobreproducirse, sino para mantener la identidad, la forma de ser, ¿es válido en televisión? Yo quisiera creer que lo más importante, más allá, como dice Mal, del vestuario, de lo que sea, el maquillaje, es la manera de decir, es decir, o la actuación o la sobreactuación. ¿Me permite hacer un ejercicio rápido? Mira, es este. Hola, buenas tardes, bienvenidos al Defensor del Televidente de Noticias 1. O del Canal 1. Y la otra es, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa, El Defensor del Televidente del Canal 1. ¿Cómo les va? La clave del lenguaje, ¿no es cierto? Así como hay ese estereotipo y esa homogeneización de la rubia y etcétera, también el lenguaje. Hay momentos en los cuales es tan impostado, tan puesta en escena la comunicación y tan creyente que la gente le come cuento a esa especie de tótem otra vez y de pirámide faraónica que le dice la verdad a la gente. Es el problema de cómo comunicar. Y tiene que ver con todo esto también. Pero yo sí creo, como dijiste hace un momento, Antonio, que esto ya cambió. Y eso es gracias a las redes sociales, donde el discurso... Claro, hay otro lenguaje. Exacto. Fluye tranquilamente, los influenciadores o la gente que está hablando allí es gente común y corriente. Y eso creo que genera más empatía. Horizontalidad. Sí, de la comunicación y el mensaje puede llegar mucho más fácil. Yo creo que eso ya cambió. Y conexión, ¿no? Es una cosa muy importante que están propiciando las redes sociales como ejemplo para los medios. Pero tú cuando presentas las noticias te tienes que salir de ti misma, ¿no? No soy yo, no, soy yo. Pero eso eres tú, ¿no? Aquí lo están viendo, los televidentes que la ven allá. Pero eso no es frecuente. Bueno, recuerden que su opinión es muy importante para nosotros. Pueden escribirnos a través del correo defensor@canal1.com.co y veamos los correos que nos hicieron llegar recientemente a este lugar. Shark Tank Colombia es un excelente programa para aprender y motivarse como empresario. Deben de procurar mantener este tipo de programas formativos. Oscar Darío Tavares Elorza. Potenciamos la voz de los televidentes que nos han escrito con mucha frecuencia en relación con ese programa, que preferirían tenerlo en un horario más temprano. Es posible que para la nueva temporada de Sin Senos Si Hay Paraíso se estrene al mismo tiempo que en los Estados Unidos y en horario de 10 p.m. Si fuera así, tendrían un buen rating. Juan David Rodríguez. Juan forma parte de las negociaciones que adelanta el canal y depende de los tiempos de esas negociaciones para que esas fechas coincidan. Guerreros es un programa familiar y la mayoría de televidentes son niños y jóvenes, pero se convierte en un mal ejemplo para Colombia. Es bueno porque nos entretiene, pero no con peleas, gritos, odios y hasta rencores entre ellos mismos. Liliana Rivas. Hemos hecho eco de este comentario muchísimas veces, pero como los televidentes siguen escribiendo y siguen insistiendo, seguimos haciendo eco porque es muy importante para ellos, ¿verdad? No ver este tipo de agresividad en pantalla, y lo hemos hecho saber, por supuesto, también de los productores y realizadores del programa, que reciente les gusta el concurso, va creciendo en rating, pero no encuentran sintonía con este grado de agresividad en este aspecto que vive el país. ¿Tú qué piensas? Está bien, me parece que está bien. El televidente tiene la razón. Siempre tiene la razón. Siempre. Tiene derecho a decir lo que quiera el televidente. Es un reality, ¿no? Sí, es un reality. Es un reality de competencia, sí. Muy bien. De arribismo. Muy bien. ¿Cómo concientizar entonces, Mabel? Comencemos a recoger, entrando en la fase final. ¿Cómo concientizar a medios? Porque creo que las audiencias paulatinamente están formadas y se han vuelto exigentes en ese sentido. ¿Cómo concientizar a los medios, ¿verdad? A quienes dan línea, de abrir este espectro, de abrir estas posibilidades, tanto en la parte narrativa como en la parte estética? Pues fíjese, Mario, que yo creo que son los mismos televidentes los que piden y exigen, como hemos visto en este programa. Y yo creo que jugarse esa carta funciona, en rating incluso. Claro. Funciona. La gente agradece verse representada, ver esa diversidad. No hay que ser tan tímidos y tan mojigatos en la televisión. Yo creo que somos tan diversos y la vida real
está pasando también en las redes sociales, que nosotros como medios tradicionales tenemos que responder a ello. Y si no, pues estamos en la crisis que estamos asumiendo. Antonio hablaba de indígena, ya se intentó en la televisión pública local y creo que con buen éxito, ¿no? Y en RTV, etcétera. Pero hablando de lo que ustedes dicen, yo estaba mirando el logo de esta linda taza y me parece que fundamentalmente ese es el mensaje para los propietarios de canales privados. Uno para todos. Sí, aquí Pero, está. sí, pero para ser para todos se necesita ser un uno que es todos al mismo tiempo. Es decir, no puede ser un uno mefítico y construido sobre los deseos blancos de un sector y porque no funciona lo que dice Mabel. A mí me da tristeza porque he trabajado allá también en los canales privados, Caracol y en RCN he trabajado, cómo no solamente por la dispersión de la audiencia, sino por otras razones van menguando. No sé, el Canal 1, que es un experimento joven y que hay que darle pues todo el tiempo para que se desarrolle. Pero van menguando es por esa serie de cosas, porque no entienden que el país cambió y simplemente recuerdan lo que dijeron ustedes, lo que dijeron hace unos segundos esos muchachos, todos que opinan. No se dan cuenta que cambió este país, que los jóvenes no hacen parte de ningún circuito distinto al de una necesidad de libertad y de modernidad. No pueden seguir los medios siendo arcaicos, como eran hace 30 o 40 años. Que van a quedarse, ya andan por ahí en algunos noticieros de semejantes canales con 2 o 3 puntos de rating, con 1 millón de televidentes apenas, se van a quedar en la nada. Y que o si cambian no, o desaparecen. Y que si no ha cambiado, por lo menos estaban invisibilizados, no nos dábamos cuenta de que el país era otra cosa y teníamos una imagen con un foco donde no era posible observar que hay esta diversidad de acentos, que hay esta diversidad de posturas, que hay esta diversidad de identidades. Es la revolución de la información, que está de la mano de las nuevas tecnologías, de las redes sociales, donde está un parlante mucho más amplio y donde nos encontramos ahí, es, digamos, la democratización de la información. Y pues sí, muchos critican que sea Twitter o las redes sociales quienes nos pongan la agenda a los medios de comunicación, pero yo también creo que hay una revolución del televidente, en donde no es solamente lo que tú me entregas, yo quiero que me muestres esto, y si no me lo muestras me voy. Punto. Claro. La audiencia en el centro de la información. Es decir, no seguir los caprichos de la audiencia, sino tener en cuenta qué quiere, qué piensa, qué siente la audiencia y qué necesita. ¿Verdad? Es una autopista de doble vía, pero si no de breje, desde luego. Pero ¿sabes qué? Me parece importante que pasa de alguna manera por la paz, por la reconciliación, por la tolerancia, porque es el reconocimiento de los otros y del otro, inclusive el reconocimiento del enemigo y la desaparición del enemigo como palabra y como sentimiento. En la televisión eso se tendría que expresar, y es que estamos tratando de construir un nuevo país en paz, en el cual la tolerancia y la diversidad son sustanciales, así como la memoria, etcétera, pero es un ejercicio de paz y de democracia. Cerrando, Mabel, entonces vamos avanzando, ¿no? Somos un país en formación, vamos creciendo. ¿Tenemos razón para ser optimistas? Yo siempre he pensado que somos un país como medio adolescente, que se revela, que se devuelve un poco a esa niñez, a esa infancia que adolece de tantas cosas. Yo siento que es un país que está en el proceso hacia la madurez. Quiero pensar que así es, y los medios de comunicación somos reflejo de ello. Yo sí creo que hay más diversidad en este momento. Yo, como mujer, como grupo poblacional identificado en un país como el nuestro, pues siento que se han abierto los espacios. Ahora, no puede ser solamente que exista Mabel Lara o Diana Mina. ¿Qué pasa con las comunidades indígenas que nos llevan años luz también en temas de comunicación? Ellos llevan años luz en sus formatos, en las historias que cuentan, cómo las cuentan. Entonces, y otro tipo de minorías. Otro tipo de minorías, exactamente. O la mayoría gigantesca del país que es mestiza. Claro. Por ejemplo, que no tiene que ver con el blanco caucásico. Es el 80 o el 75% de la gente. Sí, ni con el afro total, ni con el indígena puro. Sí, es una mezcla. Muy bien. Ahí vamos. El tiempo encima. Vamos mejorando. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente, Mabel. Muchas gracias. Gracias, Mario. Gracias, Toño. Qué bueno ver. Qué programa tan corto. Sí, muy cortito, ¿no? Sí. Esa podría ser una sugerencia de los televidentes en sus correos. Muchas gracias, Mabel. Muchas gracias. Mario, muchas gracias, Margarita. Mario. Muchas gracias a todos los televidentes que participaron en este espacio. Y les recordamos que todos los sábados a las 7 en punto de la mañana tenemos una cita aquí en el Canal 1 en Uno para Todos. Prográmense con nosotros. Mientras pueden escribirnos desde la página web www.canal1.com.co o desde el correo defensor@canal1.com.co. O si lo prefieren, venir aquí a la Avenida El Dorado 85D55 en Bogotá, donde escucharemos dudas, propuestas, sugerencias sobre nuestra programación y la televisión en general, porque con ustedes somos Uno para Todos. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana.